Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hace 8 días yo compartí un tema. ¿Usted recuerda de qué compartí? Vamos a ver si son buenos estudiantes. Ay, no, mejor yo no voy a predicar. Bueno, alguien por allá dijo algo. ¿Qué tema? Bueno, compartí la batalla diaria y hablé del pecado. Y leí unos pensamientos que siempre me llaman la atención y leí unos pensamientos que dice que el pecado, lo peor es la perseverancia. El pecado ofende a Dios, lo que perjudica al hombre. ¿Mata el pecado o el pecado te matará a ti? Muy buenos pensamientos. Y di algunos recursos que Dios nos ha dado para que usted y yo podamos ser vencedores sobre el pecado. Hablé que una de las herramientas gloriosas que el Padre nos ha dado es, escuche, la presencia del Espíritu Santo 24 horas del día con nosotros sus hijos. Nos ha dado la palabra y también nos ha dado no solamente la palabra, sino la oración, y también compartimos que es tan importante asistir a la congregación. Y hoy quiero hablar la segunda parte sobre la batalla diaria, segunda parte, que es el tema de hoy. Y vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 4, vamos a leer varios pasajes de la Escritura. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 16. Y esto lo vamos a hacer en la Reina Valera 60. Amén. Dice, ¿ya tiene su Biblia? Bueno, ya tiene usted ahí en las pantallas. Mejor ya no vamos a proyectarlo, ¿verdad? Para que use usted su Biblia. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, o en otra versión dice, se enfureció Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Otra versión dice, ¿por qué tienes tan mala cara? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Primera vez que se menciona acá el pecado. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Qué palabras más fuertes, ¿va? Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé.
y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, qué misericordia la de Dios, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 13 al versículo 15. Y esta porción de la Biblia la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, porque es muy, pero muy específica a lo que quiero compartir. Dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz, dice, ¿qué? La muerte. Fíjese que en este pasaje Santiago nos hace ver que el pecado es una progresión. El pecado es progresivo. Y escuche esto, yo anoté esto, la segunda diapositiva, por favor. Empieza con una pasión, después esa pasión tiene una concepción dentro de nosotros, después de eso da a luz el pecado y después, por último, la muerte. Empieza con una pasión, después hay una concepción, como una mujer da a luz porque ha concebido, y se va a dar a luz el pecado porque se ha concebido. ¿Por qué? Por una pasión. Y entonces va a dar la luz. Una mujer da a luz un bebé. El que se deja llevar por los deseos ya tuvo una concepción del pecado dentro de su vida, y entonces lo va a dar a luz. Y después de eso, dice, la muerte. Si uno no se arrepiente, es la muerte eterna. Pero estamos hablando también de una muerte espiritual, de un alejamiento de Dios. Vea esto. La propia pasión, cuando nos arrastra y nos seduce y concibe, escuche esto, cuando concibe, cuando esta concepción se realiza, el pecado es dado a luz, y el pecado tiene como consecuencia la muerte. Caín, cuando mató a su hermano, ya estaba en las primeras fases. Ya había una pasión que él no podía controlar, sentimientos en contra de su hermano que no podía controlar. Y él concibió ese pecado dentro de su ser. Escuche, todavía no había caído profundamente en la maldad, no había dado a luz todos aquellos sentimientos que eran contrarios a la voluntad de Dios que estaban en su vida. Fíjese que yo veo en Caín varias cosas antes de cometer un homicidio. Y hay muchas cosas de estas que nosotros no le ponemos atención, que, escuche, nos da acá, el relato que leímos nos da a entender que este hombre tenía varios sentimientos que no podía dominar. Fíjese que, número 1, estaba descontento.
porque Dios no le recibió su ofrenda. 2, tenía envidia. 3, celos, furia, enojo descontrolado, orgullo, egoísmo. Y vea esto, estamos presenciando el progreso número 1 de su de estar descontento, que comenzó con la envidia y celos hacia Abel. Caín se enfureció porque su hermano tenía lo que él no tenía, la aceptación de Dios. Su orgullo espiritual es herido. Su lugar de preeminencia como el primogénito se había visto afectado. Este egoísmo lo condujo al odio, que lo llevó a cometer esta palabra que me la encontré ahí, fratricidio, que es matar a un hermano. Caín, vea esto, escuchó al Señor, pero endureció su corazón. Y ese es el problema de la mayoría de hijos de Dios, que escuchamos la voz de Dios. Dios siempre nos habla y nos llama a la exhortación y nos llama al arrepentimiento y nos habla para que nosotros hagamos las paces con Dios y después la vamos a hacer con los demás, para sanar todos esos sentimientos encontrados en la vida. Este hombre escuchaba la voz de Dios, pero endureció su corazón. Vea, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Y mejor lo anoté ahí para que ustedes lo lean mejor. El objetivo de Satanás es entrar en nuestras mentes y corazones para tentarnos y persuadirnos a que hagamos lo malo, porque sabe que el pecado nos hace su presa y terminamos esclavizados al pecado, controlados por el diablo y alejados totalmente de Dios. Dios, en su amor y su misericordia, le ofreció a Caín ayuda de 3 maneras. Vea, número 1, le hace recordar sus sentimientos negativos. Cuando este hombre se enfureció, cuando no fue recibida su ofrenda, Dios ve y conoce las intenciones de este muchacho. Y Dios llega y deja su trono y va a buscar aquella criatura que él amaba tanto y que no quería que sufriera las consecuencias de su pecado. Dios desciende para hablarle y le dice, número 1, le hace reconocer sus sentimientos negativos. Eso es lo que hace Dios. Y esto nos lleva a nosotros a aplicarlo a nuestra vida, que reconocer nuestros sentimientos negativos es el primer paso para una resolución correcta. Vea cuántos pecados tenía Caín antes de matar a Abel. Nosotros le ponemos atención, pero si nosotros nos metemos en el relato, nos damos cuenta, mire, porque estar descontento, ¿verdad que es pecado? La Biblia dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque te he dicho, no te dejaré ni te desampararé. Contentos. Chicos, contentos cuando haya que lavar los trastos en la casa, porque si están sucios significa que hubo comida. Si no se ensuciaran significa que no hubiera comida. Chicos, gracias porque mami los pone a lavar la ropa, porque si no, desnudos andar. Gracias. Descontento. El descontento es un factor que ha arruinado los pueblos. Vea, yo veía, hermanos, en la política en Chile.
Chile, fíjese que era un país económicamente estable, bien. Pero el pueblo no estaba contento, no porque no tenía que comer por la extrema pobreza, no era ese el problema. Es que el problema de ellos, estaban descontentos la mayoría. ¿Sabe por qué? Porque dijeron, es que no es justo que fulano de tal ande en un Toyota del año y yo en bicicleta. Aquí todos iguales. Todos en bicicleta o todos en buen carro. Y por eso votaron por mejor no me meto a política, un presidente izquierdista. Venezuela, lo que pasa, descontento de algunos, no, es que no es justo, estoy descontento. Vea a dónde llevó el descontento a Caín. Vea, envidia es desear lo que otros tienen. Este hombre tenía envidia de su hermano, que a él sí le había Dios recibido su ofrenda. Y escuche, no era el primogénito, el que era el primogénito era Caín y no Abel. Celos, los celos me matan, dice una canción. Enojo, orgullo, egoísmo y otro pecado ahí, que no le prestó oídos a la voz de Dios. Y no escuchar a Dios es pecado también. Bueno, escucharlo, pero hay que hacer lo que Dios nos dice. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nosotros no hacemos caso? Eso es un pecado. Dios, vea la acumulación de pecaditos, si usted quiere, entre comillas. Todos los pecados son grandes, pero pecaditos. Pero faltaba el verdadero pecadón que se diera, que floreciera, la muerte de su hermano. El primer homicidio en asesinato en la tierra. Número 2, la razón de no mirar con agrado a su ofrenda está en él mismo y no en su hermano. Eso es lo que Dios le dice. Mira, acá el problema no es tu hermano, el problema eres tú. Es que yo no estoy viendo solo la ofrenda, estoy viendo tu corazón. Es que en tu corazón hay algo más. Tú estás solamente de una forma religiosa presentando tu ofrenda. Por eso, hermanos, no se puede evadir la responsabilidad. No se puede. Yo soy responsable de mis propios actos. Eso que alguno dice es que yo me fui con otra mujer porque mi esposa no me atiende. ¿Será que es una justificación? No es. No era justificación para este hombre que se enojara tanto porque al otro Dios le había recibido su ofrenda. Él era responsable de sus propios actos y el Señor le dice, mira, yo te he visto y no he visto con agrado tu ofrenda. No, el problema no es tu hermano, eres tú. Y número 3, le advierte del pecado al que su sentimiento lo puede llevar. Y vea qué le dice en el versículo 7. Pero para que sea más gráfico lo voy a leer en otra versión. La traducción viviente dice: serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces le dice el Señor, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. En otras palabras, dice, mira, el pecado quiere ser tu amo, pero si tú lo controlas, tú vas a ser el amo del pecado. Y uno dice, wow, qué Dios tan bueno, ¿verdad? Que le advierte del pecado al sentimiento que lo puede llevar todo lo que tenía en su corazón. Caín era el único, vea todo esto. Caín era el único responsable. Vea esto. Caín era el único responsable y capaz de dominar la situación y resolverla correctamente. Lo leo una vez más. Caín era el único responsable
y capaz de dominar la situación aquella en que él mismo se había metido, porque en lugar de juzgar su corazón y ponerse a cuentas con Dios, juzga al otro y juzga hasta a Dios. ¿Por qué Dios le recibe una ofrenda a su hermano? Entonces Caín era el único responsable. Hermanos, de nuestros propios pecados no hay otro responsable, somos nosotros. Pero también somos capaces de dominar la situación y resolverla correctamente. Vea otro pensamiento acá. De acuerdo al escenario, él no tenía una relación correcta con Dios y su hermano. Si usted lee toda la historia, no hay una relación correcta con Dios y con su prójimo. Hermanos, si no tenemos una relación correcta con Dios, tampoco la vamos a tener con nuestro prójimo. Eso está conectado. Pero si yo tengo una buena relación con Dios, yo siempre voy a tener una buena relación con los demás. Aunque le caigan mal, usted siempre va a ser un agente de paz. ¿Verdad que sí? Otro pensamiento acá. Ambos, tanto Caín y Abel, disfrutaban de los mismos privilegios y oportunidades. Los mismos privilegios, pero en el comportamiento de uno y el otro había una distancia bastante grande. Vea otro pensamiento acá. Él tenía que ser aceptado primero y después su ofrenda. Es que él le puso tanta atención porque yo no sé cómo se manifestó ahí el Señor para decir no estoy contento con tu ofrenda, pero lo que a él le molestaba era que Dios no le había aceptado su ofrenda. Y vea esto, hermanos, pero Dios mira el corazón y no estaba mirando tanto la ofrenda. Él era religioso. Otro pensamiento acá. Era religioso porque iba a la iglesia Palabra en Acción. Iba al culto. ¿Verdad que aquí fue un culto? Donde los dos hermanos le iban a presentar a una ofrenda al Señor. Entonces él era religioso. Con ser religiosos, hermanos, no podemos disfrazar el pecado. La religión nunca disfraza el pecado. Vea esto. Su pecado lo hizo perder su sentido y propósito. ¿Qué le quedaba a él por delante? Vimos la historia, que Dios viene con su sentencia, pero por su misericordia Dios no lo fulmina, sino que le dice vas a ser errante. Lo envía a la tierra de Nod. Nod significa errante, o sea, ni a un lugar fijo. Errante para toda su vida. Perdió el sentido y propósito para su vida. Hermanos, el pecado puede generar una batalla en la vida y ganar sin ningún problema, salvo que haya un poder más fuerte dentro de nosotros para poder vencerlo. Si no, no vamos a poder vencer el pecado. Solamente con el poder del Espíritu de Dios es que nosotros podemos vencer todas las artimañas del diablo, toda tentación. Usted vea a Jesús el Hijo de Dios, vea Jesús el Hijo de Dios en la tentación Mateo 4. Él no fue tentado antes de ser ungido. Si usted ve ese detalle, a mí me llama la atención. Mateo 4. Antes de Mateo 4, Jesús, el Hijo de Dios, no había sido ungido. Pero en Mateo 4 es ungido, es ungido cuando viene el Espíritu Santo y lo bautizan en el Jordán. Pero antes de eso, no. Después de eso, él fue llevado al desierto y allá fue tentado por el diablo. Pero escuche, ¿cuándo fue tentado? Cuando él estaba lleno del Espíritu Santo
y ahí podía él deshacer todas las obras del diablo. Y ese es un mensaje para nosotros, que solamente vamos a poder ser vencedores con el pecado, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, caminando en el Espíritu Santo y viviendo en el poder del Espíritu Santo. Quiero leer Génesis capítulo 4, versículo 11 al 13 en la Valera 60. Después de que este hombre mata a su hermano, y Dios todavía le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y todavía sí, ¿acaso? Y yo me imagino que le hizo la mano así al Señor. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues, es puro chapimba. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Pues. Después de eso, viene lo duro para su vida. Yo no sé qué fuera de su vida que usted recibiera estas palabras. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿No se le removería la conciencia? Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Vea, acá Caín reconoce la justicia de Dios en su corazón. Pero aún sigue tan endurecido como cuando Dios le llama la atención, como después que mata a su hermano, como ahora que recibe esta palabra no tan agradable a su vida. Sigue endurecido y vea, no implora la misericordia de Dios. Con razón la Biblia dice que no seamos como Caín, porque Caín era del mal. No implora la misericordia de Dios. Estaba bien metido en el pecado, recibiendo una palabra de sentencia. ¿Qué hace el hombre? ¡Wow! Reconoce la justicia de Dios, pero no cambia, no implora su misericordia. Su corazón no arrepentido lo transforma ahora en temor y lástima para sí mismo. Vea, en otras palabras dice este hombre, ay, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Vea, lo leamos para que yo lo convenzas, porque no veo que se quiera convencer. Versículo 15. Le dice, 14, dice, me has expulsado de la tierra y de tu presencia, le dice a Dios. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Le tenía temor a ser un poco vagabundo, un poco bastante. Y dice, y ahora cualquiera me puede matar. Versículo 15. Y el Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces. Vea, aún en todo eso y viendo la misericordia de Dios, no lo veo uno arrepentido. Dice, yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate, dice el Señor. Entonces el Señor le puso una marca a Caín. Dice que de ahí nacieron los tatuajes. Como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Y vea, con eso, ¿qué usted hubiera hecho con todo eso que le dijo Dios? Mira, maldito serás, la tierra clama la sangre de tu hermano, y ahora vas a ser un errante. Pero dice, y ahora me van a matar, y ahora voy a ser errante, y ahora, Señor, ¿qué? Y todavía Dios le dice, pues mira, aún con todo eso, yo voy a vengar la muerte si alguien te mata. Y voy a poner una señal en ti para que nadie te toque, aunque sea errante.
Y dice, y luego salió, dice el versículo 16, salió de la presencia del Señor y se estableció en Nod, al oriente del Edén. Cuando leía yo esta historia, se conmovía mi corazón, porque a veces juzgamos a Caín y a veces no le prestamos nosotros atención a estos sentimientos, que a veces son cotidianos: envidia, egoísmo, odio. En los encuentros una vez, un muchacho fue al encuentro y vino aquí y decía, pero así con su corazón, es que yo quería matar a mi hermano. Uy, estoy a punto de matarlo. ¿Y cristianos? Es que no soporto a mi esposa, a mi esposo, porque ronca mucho. Cámbiese de cuarto. Ay, es que sus hermanos me caen mal. Aquellos como son de próspero. Mire, todos esos sentimientos de Caín muchas veces son tan comunes en el pueblo de Dios. Y solamente le ponemos atención a aquellos, para nosotros, pecadones. Pero para Dios todo es pecado. No hay pecado grande ni pequeño, sino que unos son más, ¿qué le dijera yo? Más, más grandes, pues más escandalosos, iba a decir, escandalosos. Vea, este hombre rechazó la corrección, y eso creo que está anotado allí. Rechazó la corrección, y por esa condición se vuelve errante. Y estas palabras, las primeras me llaman mucho la atención. Rechazó la corrección. Y ahora se vuelve errante. No encontró descanso en Dios. Y su tragedia ahora era vivir lejos de la presencia de Dios. Creo que no hay mayor situación en la vida que uno ya no esté cerca de Dios, que uno viva alejado de Dios. Si este hombre hubiera resuelto su pecado, hubiera encontrado descanso. Hermanos, si nosotros no confesamos nuestros pecados, nuestra alma tampoco va a tener descanso. No va a tener descanso. El pecado lo alejó de Dios. Su gran tragedia era vivir lejos de Dios y vivir en la tierra de nadie. Ahí fue a parar. No considere que un pecado que es pequeño porque a uno le parezca que es. ¿Verdad que a nosotros hacemos clasificación de pecados? Un pecado decimos, este es chiquito y este pecado es grandote. Otros son medianos, pero otros son grandotes. Pero hermanos, el pecado es pecado. No consideremos el pecado pequeño. Toda transgresión de la palabra de Dios es pecado. Por ejemplo, la envidia, los celos, el orgullo, el enojo de Caín. Ver pornografía en estos aparatitos no es malo, no es tan pecado, tan pecadón como ya hacerlo físicamente. Es lo mismo. Esto va a dar a luz un día. El pecado va a salir a luz. Porque vea lo que le dije al principio, que es una progresión de una pasión. Después de eso hay una concepción. Se da a luz el pecado y después del pecado la muerte, dice Santiago. No era, ¿cómo ve usted el pecado de Adán y Eva? Era demasiado grave. Era como matar a
descuartizar a bebés de 8 meses, el comer del fruto prohibido. Yo estaba escuchando un relato del ejército de Israel, que cuando entraron los terroristas, el 7 de octubre creo que fue, a Israel, los de Hamás, entraron a una casita. Estaba un bebé de 8 meses. Ellos tenían cámaras en su casa. Amarraron al papá, a la mamá. Agarraron al niño y delante de ellos agarraron un desarmador y le sacaron los ojos al niño y después lo mataron. Después agarraron a la mamá, le abrieron el vientre y la degollaron. Y por último, mataron al papá. Las escenas quedaron grabadas. Y uno dice, qué pecado, ¿verdad? Ese sí es pecado. Pero como que comer del fruto prohibido no era tan grande el pecado. O sencillamente como aquel hombre que fue muerto porque recogía leña en el día de reposo. O aquel que fue muerto porque sencillamente miró el arca de Dios. ¿Verdad que es como que uno dice, ¿qué tiene que ver que yo recoja leña en el día de reposo? Pues no, pero sacarle los ojos a un niño, eso sí es pecado. Hermanos, no nos engañemos, porque las cositas pequeñas producen cosotas grandes. Lo vemos en Caín. Pasó. Ceder a un pecado menor. Yo lo puse entre paréntesis porque no hay pecados menores, pero para nosotros a veces sí. Y lo puse entre comillas. Ceder a un pecado menor da lugar a un pecado mayor. Entre más permisivos somos, más se le abre la puerta a algo peor. Si no matamos las pasiones, los sentimientos que son contrarios a la voluntad de Dios, seguro que vamos a quedar embarazados del pecado. Y seguro que es embarazo, porque verdad que una mamá va a dar a luz. ¿Verdad que no se puede quedar embarazada para siempre? No, a los 9 meses da a luz. Y otras que se adelantan, 7 meses, 8 meses. Pero se va a dar a luz, punto. Si yo no mato una pasión, esa pasión la voy a concebir acá adentro. Y esa de que tiene que dar a luz, tiene que dar a luz. De ser uno adicto a la pornografía acá, ¿qué otro paso queda? ¿Practicarlo? No hay otra. Porque ¿a dónde lo va a llevar? Entre más ve usted escenas, más quiere ver y más y más y más. El ojo nunca se sacia. Hasta después, no, mejor hay que practicarlo. Y da a luz el pecado. Y después la muerte. Muerte, separación. Vemos en Caín, se fue no sé a qué miles de kilómetros. Se fue errante. Lejos de donde estaba el huerto del Edén, donde estaba reinando el Señor. Pero pensamos que esas cositas que dije las podemos practicar. No va a pasar nada. No pasó nada en Caín. Pasó mucho. La reacción de Caín a la corrección de Dios no tuvo el fruto de reconocimiento y arrepentimiento de este hombre. Dejó que sus emociones crecieran
hasta el punto que ya no pudo controlarlas. Hermanos, y en medio de eso, Dios hablando. Dios hablando. Yo digo, ¿y nosotros le prestamos atención a la voz de Dios? Cuando Él nos habla que vivamos una vida correcta. Y quiero terminar con 3 cosas que hace el pecado. El pecado, lo vemos en Caín, nos aleja de Dios. 1. 2, nos quita la paz. Y número 3, nos hace esclavos del pecado y del mismo Satanás. Eso es lo que hace el pecado en la vida. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque yo recuerdo, le dije, Señor, ¿qué hacemos por la iglesia? Y Dios habló a mi corazón. Prepara a la iglesia para el encuentro con Jesús. Prepara a la iglesia. Porque Él viene por una iglesia santa y sin arruga. Y 2, sigue a compartir de Jesús la gran comisión. 2 cosas. Pero como hoy estamos cristianos acá, prepara a la iglesia para el encuentro con el Señor. Si no lo hago, yo tengo que entregar cuentas a Dios. Y dentro de 8 días vamos a compartir otro tema, pero más motivante. Hoy esto le quita la cabeza a uno, pero tenemos los mismos sentimientos y corazón que Caín, ¿verdad que sí? Igual, el de carne y hueso, sentimientos, emociones, igual que nosotros. Y él tenía a Dios de su favor, y nosotros tenemos a Dios de nuestro favor. Y tenemos al Espíritu Santo, hermanos, acá en el corazón. ¿Para qué? Para que Él nos ayude a vencer todos los sentimientos que son contrarios a la palabra de Dios. Y dentro de 8 días voy a compartir de esto, solo del Espíritu Santo. Y viera qué bendición el poder nosotros contar con nuestro Consolador. Así que póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite de poder leer estas historias que a veces las olvidamos, pero son tan necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Y nunca nos la llevemos de decir, yo sí puedo ser vencedor. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.